golpe de Estado de la Argentina, y a Henry Kissinger como el principal instigador y coautor del golpe militar contra Allende en Chile. El golpe argentino viene siendo parte del reguero de golpes de Estado que comienza en América Latina en 1964, cuando los Estados Unidos llevan adelante el golpe contra el presidente João Goulart, que gobernaba Brasil en esa época. En la década del 70, la mayoría de las naciones de Latinoamérica se encontraban bajo gobiernos militares. Regímenes autoritarios que a través de las armas impusieron el terror, secuestrando y matando a la población opositora. Fueron esas mismas autoridades quienes tomaron créditos desde el exterior y comenzaron una etapa de endeudamiento sin fin. Si existe un plan para dominar la región, aquí se puso en marcha. Toda la gran máquina del poder mundial, en la que el Fondo Monetario juega un papel tan importante, pero que no es solo una máquina financiera, aunque es sobre todo financiera, pero es también militar, política, cultural. Yo creo que en el periodo ese de los años 70, en esos años de mugre y miedo, del terror militar en la mayoría de los países de América del Sur, bueno, pues que la máquina estuvo al servicio de algo así como un plan, que yo no sé si habrá sido escrito por alguien, pero que en la práctica se fue dando de un modo tan coherente que uno se pregunta si esto no fue planificado, que consistía en abrir el camino por la vía del terror militar, abrir el camino para que el despotismo financiero pudiera luego actuar impunemente. O sea, los secuestradores de personas despejaron el camino a los secuestradores de países. Los bancos prefieren decir no teníamos responsabilidad en este asunto, ¿no? Era un puro negocio. A nosotros no nos interesa si es un dictador o un demócrata. A pesar de que la deuda crecía, junto con los índices de pobreza, violencia y desigualdad social, sectores financieros, locales y extranjeros, con la complicidad de los funcionarios de turno, continuaron fomentando los préstamos que favorecían sus propios intereses. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no alertó a prestamistas y deudores de las nefastas consecuencias que este comportamiento podría provocar. Cuando un país incurre en excesivo endeudamiento, el fondo tiene que poner la luz roja y decir al país, al ministro de Hacienda, usted está endeudándose excesivamente. Y tiene que decir a los banqueros, cuidado que este país ya se sobreendeudó, se pasó. Eso por norma, por estatuto propio, pero lo hace. La primera respuesta, así como más evidente, es que el fondo realmente tiene una relación más estrecha, básicamente con los bancos internacionales, con los mercados de capitales, y tiene sus lealtades fundamentales ahí. En 1980, en Estados Unidos, asume como presidente el actor Ronald Reagan. En esa época, la potencia atravesaba una profunda recesión económica y una de las medidas para combatirla fue el aumento de la tasa de interés, lo que repercutió negativamente en los créditos tomados por Latinoamérica. Cuando la banca transnacional tuvo que reciclar los petrodólares, lo hizo a tasas de interés bajas, 5%, 6% anual. Y ahí lo tomaron muchísimos países, pero lo tomaron a tasa variable, de modo tal que esto fue hacia el 76-77, y en el 79-80 subieron a 15, 16 y hasta 20% la tasa de interés. Lo cual es una locura. ¿Quién toma un préstamo sin saber cuánto va a pagar? Entonces, esos préstamos de los años 70 eran una bomba de tiempo. Cuando el llamado mercado definiera una alza de esos intereses, simplemente explotaría la balanza de pagos, la capacidad de pago de esos países. Fue lo que pasó en la virada de los años 70 a los años 80. La altísima tasa de interés internacional dispara las deudas latinoamericanas. México, Brasil y la Argentina son los países más comprometidos.
En agosto de 1982, México debe realizar un pago por su deuda que supera los fondos disponibles en la reserva. El país anuncia que no puede cumplir con sus obligaciones. Estalla la crisis de la deuda. Y en esa mañana verdaderamente dramática, yo nunca la voy a olvidar, el gobierno de México anunció que se nos habían acabado las fichas, que no teníamos recursos y que era necesario suspender el pago. Eso fue una bomba en la reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington, ¿no? En septiembre, ¿no? Tenía $60,000 millones de deuda entonces y se temió que eso podía tener repercusiones porque otros países también estaban altamente endeudados. En aquel momento, era un viernes, el Banco de México tenía $400 millones de reservas totales. Para dar una idea de lo que esto significa, hoy en día el Banco de México tiene $45,000 millones. El lunes siguiente, el 24 de agosto, México tenía pagos que realizar por encima de las reservas que teníamos. De tal manera que no fue una decisión difícil, sino era lo único que se podía hacer. ¿Por qué les preocupó tanto? En primer lugar, porque eran bancos muy grandes que habían prestado grandes cantidades de su capital a estos países. Y por lo tanto, si estos países suspendían pagos, podían quebrar. El Citibank, el Chase, el Westminster Bank, el Deutsche, etc. Recuerdo muy bien en aquellos días de la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, platicar con colegas latinoamericanos, con el ministro de Hacienda de Economía de Argentina, con el ministro de Hacienda de Brasil, de Colombia, de Venezuela, y me daban una palmada en la espalda diciendo, pobre de ti que estás en este problema. Yo recuerdo mucho decirles, miren, les va a pasar a ustedes. El próximo lunes les van a suspender las líneas de crédito por parte de la banca internacional. Y así sucedió. Poco tiempo después, Brasil, Argentina y la mayoría de los países de la región suspenden los pagos de sus deudas. La solvencia de los bancos internacionales estaba en riesgo. Es en ese momento cuando el Fondo Monetario Internacional entra en acción. A pedido de los acreedores, el organismo negocia con América Latina y le otorga a los países nuevos plazos para pagar sus obligaciones a cambio de un régimen de ajuste presupuestario. El Fondo Monetario se convierte así en el agente de cobranzas de los bancos internacionales. Ustedes amenazan con suspender pagos. Nosotros les proponemos, darles un adelanto para pagar el servicio de deuda durante unos meses. Mientras tanto, ustedes deben cumplir con una serie de lineamientos que les permita renovar los pagos. ¿Esos lineamientos cuáles son? Pues básicamente los que establece el Fondo Monetario Internacional. Reducen gasto público, aumentan impuestos, comienzan la venta de las empresas estatales, ¿no? En muchos casos devalúan y con eso logran un aumento de las exportaciones. Disminuyen las importaciones, tienen un superávit comercial mayor con el que pueden pagarnos. Y así se aplicó en cada país. Ahí se vulnerabilizaron las economías y en ese momento el Fondo Monetario entró de manera mucho más pesada. Su función ya estaba definida previamente, pero valiéndose de la fragilidad de las economías, vinieron los mecanismos interminables que siguen vigentes de renegociación de las deudas. El Fondo Monetario comenzó a intervenir en la política interna de los países, no solamente para solucionar problemas de liquidez, sino para dictar políticas económicas. Ya marcó una injerencia en la política interna de los países que está muy lejos de lo que se proyectaba al principio en el estatuto del fondo. La crisis de la deuda marcó el comienzo de la intervención del Fondo Monetario Internacional en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Desde entonces, la deuda se convirtió en la mayor preocupación de los gobiernos.
Pero cuando apareció la crisis de la deuda, muy rápidamente, el gobierno norteamericano descubrió que la deuda era un excelente mecanismo para obligar a los países de América Latina a que hicieran lo que ellos creían que era correcto. No es meramente el gobierno de los Estados Unidos, aquí estamos hablando de los bancos más fuertes, todos los bancos más fuertes del mundo, operando de manera conjunta sobre cada país sucesivamente, con el apoyo del Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Es una fuerza tremenda. La unión de los bancos internacionales con el Fondo Monetario Internacional y las autoridades de las principales potencias del mundo consolidan una fuerza poderosa. Si existe un complot para someter a América Latina, se cristaliza en ese momento. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Ellos aseguran que pueden manejar el más ingobernable de los enigmas que tiene el universo: el tiempo. ¿Cómo no dedicarles un rato por semana para que se lo expliquen al gran público? Calendario Maya. Descubra su misión en la vida conociendo el verdadero tiempo de la naturaleza, de la mano de la sabiduría maya. Calendario Maya. Por Infinito. Abre tu mente. Casa Infinito. Una hora recorriendo los 4 elementos que hacen tu vida mucho más plena. Tierra. Mónica Katz te propone experimentar las nuevas tendencias en salud y nutrición. Aire. Carlos Kaiser y Vivian Lowe te invitan a conocerte mejor a través de la astrología y las mancias. Fuego. Daniel Muñoz te desafía a descubrir los enigmas y misterios de nuestro mundo. Agua. Silvia Freire te acompaña en el camino hacia la autotransformación y el autoconocimiento. Casa Infinito. Por Infinito. Abre tu mente. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. En 1970, los países de Latinoamérica contraen deudas exorbitantes con los grandes bancos internacionales. Los intereses multiplican desmesuradamente la suma y en 1982 las economías estallan. Se desencadena la crisis de la deuda y América Latina suspende sus pagos. Alejado de sus objetivos fundacionales, el Fondo Monetario se dedicaría a cobrar las deudas del continente a cualquier precio. Presionados por el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos latinoamericanos comienzan a aplicar las políticas de ajuste indicadas por el organismo, con la expectativa de que eso les permitiría salir de la crisis. Parte importante del modelo era bajar el gasto público. Había que poner en orden las finanzas públicas y no hay más que 2 maneras para hacer esto: aumentar el ingreso o bajar el gasto público. ¿Y qué gasto público es el que se baja? Pues el que se dedica a hacer una carretera, un centro de salud, una escuela o atender las necesidades de las clases más necesitadas. Hubo un decremento durante esos años en el nivel de vida de la gran mayoría de la población latinoamericana y hubo un deterioro social que yo creo que en buena medida estamos pagando hoy en día. América Latina vivía una época de cambios intensos. A las transformaciones económicas y sociales se les sumaba un cambio político. La mayoría de los países del hemisferio derrocaron a las dictaduras gobernantes, instaurando regímenes democráticos. Para el Fondo Monetario Internacional, variaban los interlocutores, pero no la política. Fue en ese entonces que las nuevas autoridades latinoamericanas ensayaron una resistencia frente a la presión del organismo. Y había un interés en ese momento especial del gobierno americano porque los 3 países más importantes de la región, o sea, Brasil, México y la Argentina, no estaban pagando su deuda.
Y entonces recuerdo que ellos tenían algún temor de que hubiera una especie de club entre estos países y que eso les permitiera una capacidad de negociación.